bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de las Escrituras. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Hoy quiero tratar un tema importantísimo. Puede ser para todo el mundo porque así es. Dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero también es importante porque ya nos estamos acercando, querido amigo, querido hermano en la fe, a los tiempos proféticos, a las situaciones que ya el Señor Jesucristo aclaró allí en Mateo 24, donde se van a ver los rumores de guerras, lo que está pasando en Israel con Irán, lo que está pasando en el norte del país, en California, etc. Vemos nosotros ya situaciones de maldad y de pecado, de rebeldía, de muerte, secuestros, una cosa terrible. Pero nosotros no podemos avanzar, querido amigo, querido hermano. No podemos avanzar si nosotros no tenemos cierto conocimiento de lo que opera allá afuera. Si somos partícipes del pecado, no podemos salir, porque estamos en medio de ese mismo huracán, de esa misma destrucción. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si la gente peca, va a estar dentro de ese remolino de muerte. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es la muerte, es la consecuencia. Entonces, para poder salvarnos necesitamos conocer, despertar espiritual, como lo tenemos aquí atrás, tener un entendimiento para nosotros no pensar como pecadores, sino buscar la palabra de Dios para encontrar salvación, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. El Señor Jesucristo vino para salvar a la humanidad. ¿De qué? Pues del pecado de Adán y Eva, la desobediencia. Entonces el Señor muere en la cruz para que nosotros que vivamos de una manera diferente, para que nosotros que tengamos una nueva naturaleza, con conocimiento de la Escritura, ya que no se ha dado. Y eso tiene que ver con las falsas religiones. ¿Cuáles? Todas, porque Dios no estipuló ninguna religión, en apariencia ninguna, porque aún el mismo judaísmo ha cometido desobediencia y pecado. Acuérdese de ¿cómo se llama? Del becerro de oro. Entonces el mismo pueblo judío, aún siendo, porque lo tengo que dejar yo muy claro, aún siendo el pueblo elegido de Dios, y sigue siéndolo, es desobediente. Porque inclusive no recibieron a Cristo como tal. ¿Sí me explico? Amén. El Señor Jesucristo, a la edad de 30 años, cuando empieza su ministerio, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Compartió el mensaje de salvación a su pueblo. ¿Qué más hizo? Sanar a los enfermos, reprender demonios, levantó muertos, mas sin embargo no le creyeron. Él mismo Jesús demostró ser el Hijo de Dios. Se cumplieron más de 300 profecías en Jesús, pero su pueblo no. Juan capítulo 1, versículo 9, 10, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Los que obedezcan a Cristo, los que hagan la voluntad de Dios, los que conozcan la Biblia y lo obedezcan, apartando la rebeldía. Esto es importante que lo sepamos, porque los tiempos apremian. Estamos escuchando un documental de unas cárceles que se están abriendo en Estados Unidos, que ni siquiera están en el radar, donde están los indocumentados, etcétera, etcétera. El diablo está trabajando, está haciendo lo suyo. No es el tema, pero lo tengo que decir. Entonces, sí quiero abordar un tema bien importante que nos compartió nuestro pastor en Casa de Jesús el día miércoles. Importante este tema. Espero que sea para usted, querido amigo, como lo ha sido para este siervo inútil que soy yo.
El tema se llama confrontación espiritual. Confrontación espiritual. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque después que inicia el pecado, querido amigo, querido hermano, sencillamente, como lo dice la Escritura, rápidamente me voy a tratar de ir a las Escrituras para tener así una dice Deuteronomios, en el capítulo 11, versículo número 26, dice la Escritura: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. La bendición, si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy, y la maldición, si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermano Rafa, ¿cuáles son esos dioses ajenos? El adulterio, la fornicación, el cigarro, la inmundicia, la droga, el alcohol, la mentira, el odio. ¿Sí me explico? Amén. Porque de alguna manera se apoderaron del ser humano después del pecado. Y dice en el capítulo 12, dice: estos son buenos estatutos y decretos que cuidaréis de ponerlos por obra en la tierra mientras vivas, pues, que Jehová tu Dios te da y te ha dado tus padres, para que tomes posesión de la tierra donde vas a vivir. Y luego dice la Escritura: y tú estas enseñanzas las vas a obedecer, las vas a poner por obra, las vas a aprender y las vas a practicar. Y no nomás allí, sino las tienes que compartir con tu familia. Eso es lo que Dios nos establece a través de la Biblia. Oiga, pero si hay muchas Biblias, no, señor, hay solamente una, y los demás se llaman traducciones. La única que para mí sí es incorrecta es traducción, la mala esa de los testigos de Jehová, ese tipo de Biblia que ellos hicieron, porque esta sí está contaminada. Esta sí la deformaron. Juan 1:1. Y eso es lo que nosotros, ponga atención por favor, necesitamos nosotros saber. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, esa sí está contaminada, así nomás. Pero usted puede leer su Biblia. Oiga, hermano, que yo tengo mi Biblia católica, entonces obedécela. Pero obedécela, estúdiala, porque se te dio una mala doctrina. 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles y introdujeron la religión católica, apostólica y romana, porque eso inclusive a mí también me enseñaron a declarar, y es algo falso. Yo soy mexicano, no soy romano. Y la religión del Vaticano impusieron esto a fuerzas, señores. Y todo aquel que dice allí también la historia, todo aquel que no era católico, lo mataban, Señor. Y eso pasó en el oscurantismo. Y bajo ¿cómo se puede decir? Como los cristianos verdaderos, que en el tiempo atrás, como fue Lutero, Juan Hus, Wycliffe, que se opusieron a la religión tradicional católica en todo el mundo, los llevaron a la hoguera. Claramente Lutero no, pero los demás sí, por oponerse. Porque ¿quién era Roma en aquel entonces? Lo que es ahorita Estados Unidos, un imperio grande, y que mataba a todos sus enemigos. Esa es una gran verdad que lo puedo decir ahorita. Pero si a mí me agarraran 100, 200 años atrás, me mataban, me llevaban a la hoguera. ¿Quién? La Inquisición. Lo debes de saber, hombre. Entonces por eso necesitas tú la palabra de Dios. Porque si estás aquí, como me han dicho por ahí, oiga, Señor, esos consejos son para los que usted tiene allí en la clínica. No, también para los que están afuera. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Todos qué significa? Todos. Nadie se salva, hasta los que están allá afuera viéndome. Porque fuman, toman, dicen groserías y mienten. Allí está. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ay, hermano Rafa, usted se sabe la Biblia. Oh, pues necesitamos conocer la verdad para ser libres. Si no, entonces ¿cómo? Eras esclavo de la mentira. Por eso estamos aquí, en este mundo, en esta tierra. Que ya el Señor Jesucristo salvó por su sacrificio en la cruz, pero la gente no quiere obedecer.
no quiere aprender. Están adictos ¿a qué? Al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, al tatuaje, a la rebeldía, al odio, al rencor, a la falta de perdón, al cigarro, al alcohol, a las drogas, etcétera, etcétera. La listota está grandota, a la masturbación, etcétera, etcétera. La gente no sabe, ni quiere, porque el diablo los tiene bien engatusados en eso, en el pecado. Entonces, para nosotros poder tener el conocimiento de Dios, tenemos que, primero, lógico, conocerlo. Tenemos que meternos a la Biblia, a las Escrituras. ¿Y cómo, hermano? ¿Por qué dice confrontación? Por lo que te voy a decir, por lo que te voy a decir sencillamente. Para que Dios pueda operar en ti, mi hermano, debe de haber un rompimiento en tu estilo de vida. Así de sencillo. Porque si tú vives en pecado, vives haciendo lo contrario, ya lo leímos en Deuteronomio. Tú debes de obedecer lo que Dios te manda a través de la Escritura, pero al no tener conocimiento vas a vivir el pecado, en maldad, haciendo cosas que no. Porque no me digas que la Biblia te dice fuma, toma, drógate. ¿Eso lo dice la Escritura? ¿Mandé? No. Ponga atención acá, mi hermano, deje que los servidores hagan su jale, por favor. Segunda vez. Porque luego pasa que pasa una mosca y la andas hasta viendo. El diablo así trabaja. Yo que tengo que ver al compañero que va al baño. Perdón, no quisiera que saliera pues en el video, pero me sacan de onda. Entonces, para que tú puedas ser libre de las acechanzas del diablo, necesitas romper con tu estilo de vida pagano, lleno de maldad y de pecado. Porque si no, Dios no puede orar en vasos sucios, corrompidos por el pecado. Debe de haber un arrepentimiento genuino en el corazón del creyente para que pueda tener una nueva naturaleza. Si no, no sirve. Y el mundo entero está corrompido por eso. Entonces, debes de romper todo tu estilo de vida para, como escuchamos los mandamientos de Dios, Dios deja al mundo sus mandamientos para que nosotros primeramente los conozcamos. Y después que ponerlos por obra. Y después que enseñar a nuestros hijos. Pero nosotros debemos de ser ejemplo a nuestros hijos. Lo que ahorita no ocurre. Porque ¿qué le enseña a mi hermano el padre al hijo? A fumar, a decir groserías, a tomar, A mentir. exacto, a adulterar. Los padres, eso es lo que están heredando a los hijos. Éxodo 20, 1, 2 y 3, luego 4, 5 y 6. Los mandamientos que el Señor nos deja en el Éxodo. Los 10 mandamientos, pues. Porque si nosotros los vemos, primero no respetan a Dios. Segundo, hacen idolatría porque hacen imágenes de Él. Cosa que nadie lo ha visto. Él prohíbe la idolatría. Y luego nos deja otro tipo de mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer ajena ni nada que tiene que ver. Y es lo primero que hace el hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desconocemos a Dios? ¿Cómo lo vamos a obedecer si no lo conocemos? Ese es el problema. Ahí está. ¿Cómo voy a obedecer a un Dios que desconozco? Por eso necesitas conocer su palabra, conocer su voz, para que tú lo puedas obedecer a Él. Si no, no. Juan 8:30 dijo el Señor Jesucristo, y Jesús les habló a los que habían creído en Él y les dijo. Aquí me paro tantito porque eso también viene contigo y conmigo otra vez. Y Jesús les habló a los que habían creído en Él. ¿Crees tú en Jesús? ¿Mande? Escuche, aquí me contestaron.
Señor, aunque te molestes. No todos creen, porque aquí 2 o 3 nomás me dijeron, y eso es real. Por eso dice la Escritura, muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos, los que se van a salvar, van a ser pocos. Así nomás, señores. Gloria a Dios. Y Jesús les habló a los que habían creído en Él y les dijo, si ustedes obedecen ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado, de la maldición, de los demonios internos. Alcohol, droga, cigarro, etc. Esa es la verdad. Y eso es lo que tú, querido amigo, allá afuera, debes de entender. Entonces, ¿por qué lo dice hermano Rafa? Porque si creemos en las Escrituras, vamos a ser nosotros hombres nuevos, nacidos por la palabra, por la Biblia. Como lo dice acá, restaurados, teniendo una nueva naturaleza. Entonces, hermano Rafa, ¿qué es la palabra? Una verdad absoluta, dicha por Dios y por el Señor Jesucristo. Y por eso es la importancia de conocer la verdad. Hermano Rafa, ¿por qué nos habla tanto del pecado? Porque el pecado es el número 1 enemigo de Dios. El pecado trae consecuencias, una de ellas la desobediencia. Y todo lo que se opone a Dios es pecado. Y tenemos que entenderlo como tal. Yo le decía ahorita al servidor en la cocina, allá en la dirección, le digo, es nuestra obligación cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo, para los creyentes en Dios. Pero hay mucha gente que no sabe amarse, que se está matando a través de la droga y el alcohol. A ver, dígame. ¿Quién hace eso? El diablo. La misma cochina cajetilla de cigarro lo dice. Ese producto es nocivo para la salud. Produce ¡cáncer! ¿Ya viste? ¿Ya viste? Solamente nos da esa revelación del Espíritu Santo. Pero los que están poseídos por el pecado no. Son adictos a eso. El diablo los tiene bien atados. No los suelta. Por eso les llega la... ¿Cómo se llama eso? Ansiedad. Y el diablo se las da. Para tenerlos poseídos, agarrados. No tienen libertad propia. El diablo los tiene controlados. Así nomás. Es una cosa que debes de saber. Una convicción es una conversión. Es decir, si tú realmente en tu corazón quieres salvarte, debe de haber una conversión. ¿Qué es una conversión? Una transformación en tu vida. ¿Sí me explico? Arrepentirte de tus pecados para que obedezcas a Dios y seas una nueva naturaleza tú. Pero tú debes de entenderlo primero. Segunda, obedecerlo si tú quieres a Dios. Y tercero, ponerlo por obra. Estoy hablando bien clarito. Eso es importante que lo entiendas. El Espíritu, el Señor, como dice la primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo, el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero que para que nosotros seamos renovados, querido hermano en la fe, querido amigo, para que seamos renovados completamente, estas tres entidades deben de estar unidas, las tres. Hermano Rafa, como que no se explica muy bien. El espíritu, la personal que se maneja en el cuerpo como el espíritu, o la persona que es llamada el espíritu, debe de recibir la revelación de Dios a través de la palabra, el consejo espiritual. El alma es otra personalidad que tiene el cuerpo, que es donde se generan los pensamientos, las decisiones, sean buenas o malas, pero se maneja en el alma. Pero también es donde el demonio ataca, el diablo, con las tentaciones. Y una persona que tiene el cuerpo y el alma están prácticamente poseídas por el diablo, porque allí es donde ataca el enemigo con las tentaciones. Porque tiene el espíritu que es muerto y allí no hay obediencia a Dios, porque tú no recibes consejo de Dios. ¿Sí me explico? Pero cuando nosotros estamos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque yo no puedo decir que estoy yo en el espíritu y mi cuerpo como reflejo va a estar pecando con el cigarrote. Eso es irreal. Eso es mentira.
Las tres entidades deben de estar ordenadas delante de Dios: el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo que tú aprendas en el espíritu lo debes de reflejar en tu cuerpo. La santidad se debe de demostrar en el cuerpo, en tu manera de querer tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es nuestro templo del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que aprender a qué, mira, a querernos. Y una gente que no se quiere trae un espíritu de muerte. Juan 10:10, por eso el Señor Jesucristo lo dijo: el diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Y la gente, cuando no tiene a Dios, al Espíritu Santo, se mata así sola, a través del tabaco, de la droga, del quemo, de la adoración a la Santa Muerte, etcétera, etcétera, haciendo lo contrario de lo que Dios. Eso es cierto, importante decirlo. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? A través de mentiras. ¿Cómo trabaja el diablo? A través de velos. Que un velo es una mentira, es una estrategia del diablo. ¿Sí me explico? Entonces, un velo es una manera de vivir de uno mismo, pero no de Dios. Porque quien está gobernando aquí es el diablo. Fuma, fuma, fuma. Toma, 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 toma. Secuestra, viola, mata. Eso lo dice el diablo, no Dios. Esa es una manera de engañar del diablo, no de Dios. Entonces es un velo. Y hermano Rafa, la palabra de Dios, o lo que nosotros llamamos iglesia, porque los que están dentro de la iglesia obedecen a Dios. ¿Me explico? Amén. Entiéndalo. Los que están dentro de la iglesia siguen un proceso, mi hermano, de orden a Dios. No todos los que entran a las iglesias son de Dios, no. Porque también yo puedo decir que hay esas iglesias religiosas que yo ya he dicho: católicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, séptimo día, etcétera. Un verdadero hijo de Dios debe de demostrar que lo es, con una conversión absoluta. Segundo punto, debe de tener conocimiento de la Escritura, porque solamente el diablo así no lo engaña. Así de sencillo. Entonces, una iglesia significa dentro del hombre o del creyente separación. Porque los hijos de Dios deben de estar unidos a Dios. Y deben de estar separados. El creyente del pecado, de todo lo que se llama pecado. ¿Me explico? Amén. Entonces debes de separarte de todo lo malo. Aquel que es creyente a Dios debe de separarse de la maldad, del pecado, de todo lo malo, para que Dios pueda influir en ti y te pueda usar, te pueda rehabilitar correctamente. La rehabilitación, Señor querido amigo, es personal. Depende de ti, no de tu mamá. Si eres flojo, a mi amigo, así te vas a quedar. Si eres renuente, mi amigo, así te vas a quedar. Porque esa es la necedad. Es un demonio interno en las personas que no entienden ni quieren. Efesios 6:10 al 20. A la gente le falta conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Ahí está. Por eso es importante. Y todo el mundo ha pasado oscuridad debido al pecado y a través de las religiones, porque las religiones fueron inventadas por el diablo para desviar a las personas de la palabra preciosa de Dios. Punto. Amén. Así nomás. Importante decirlo. Una evidencia de que tenemos a Dios, querido hermano, es la obediencia. Esa es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios, la obediencia. Pero la rebeldía es lo contrario. La rebeldía es lo contrario. Es oposición a Dios. Y debes de pensarlo tú. ¿Eres obediente a Dios? Hermano, que obedeces a Dios. Porque si tú haces lo que a ti te gusta, entonces no eres obediente a Dios. No te engañes, querido amigo. Por eso te digo, es una confrontación entre tus apetitos carnales o la obediencia a Dios a través de su palabra. Una de dos. Es la manera de liberarte, querido amigo. Porque su amor, mi querido amigo, sus obediencias o sus mandamientos de Dios no están bajo sentimentalismo,
No creas que porque tú tengas un problema, ¡ay Dios, por favor! Dios se va a fijar en eso, en tus lágrimas. No. No creas que eso lo conmueve a Dios. Tus lloriqueos, no. Debes de arrepentirte de todos tus pecados. Te tienes que poner a cuentas con Dios. Si tú quieres ser una nueva criatura delante de Dios. Pero no creas que las lágrimas de cocodrilo lo van a engañar. No. Y hay mucha gente hipócrita. Eso sí lo tengo que decir. Entonces, señores, los mandamientos de Dios, ¿qué traen? Paz a mi corazón, paz a nuestras familias, restauración, sanidad espiritual. ¿No lo oíste? Ya lo leí en la primera parte del Deuteronomio. Delante de ustedes pongo la bendición o la maldición. ¿Ya viste? Porque, señores, no nos hizo el Señor robot. No. Nos dejó el libre albedrío para que nosotros decidiéramos. Sobre todo, ¿qué? Lo bueno, lo correcto. Pero si tú estás en la oposición de seguir lo contrario, entonces vas a encontrar, no te duermas, mi amigo, te vas a encontrar con problemas. Pero te lo digo claramente, Dios lo está poniendo así. Decide tú, yo te dejo la bendición, te voy a bendecir, te voy a hacer grande, te voy a dar riqueza si me obedeces. Pero también te voy a destruir si eres tú desobediente. Y aquí está el libre albedrío. ¿Sí me explico? Que quede claro eso. Entonces la decisión, mi amigo, es para ustedes. La decisión la tomas tú. Si quieres ser hijo de Dios, demuéstralo, obedeciendo y teniendo conocimiento en la palabra de Dios. Amén. La demostración de amor y de obediencia a Dios se basa en seguir los mandamientos, los lineamientos de Dios y no nomás a través de la boca. Porque somos, pero sin prontos para nada más hablar y no hacer nada. Por eso la palabra de Dios dice que no nomás seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que demos testimonio de que nosotros seamos hijos de Dios, como lo dice en Mateo en el capítulo 6. Nosotros tenemos que ser luz, ejemplo para los demás, para aquellos que viven en maldad. Nosotros como hijos de Dios debemos enseñarles a que vivan ordenadamente. Los hijos de Dios así deben de dar. Amén. Porque si no tenemos nosotros esas obras de Dios, no tenemos fe. Y la fe debe de tener actividad, Señor. Debe de demostrarse con los hechos, no nomás con la lengua. No, Señor, así no. ¿Por qué? Porque las obras son el resultado de la fe. Y la fe debe de tener conocimiento de la palabra de Dios. Debe tener conocimiento. ¿Me explico? Hay muchas gentes idólatras que siguen que la Guadalupe no es el tema, pero eso es contrario a las escrituras. Éxodo 20. Y la gente ama más a ese ser, la llamada Guadalupe, a la Virgen esa de Guadalupe, que al mismo Dios. México tiene ese gran demonio territorial. Aman más ese demonio. Ay, hermano Rata, ¿cómo le dice así a la Virgen? Porque eso es. Exactamente. Y eso fue lo que le metieron a la gente a fuerzas en México. El que reina es Dios. Y con esto quiero yo más o menos terminar. El tiempo que diga el tema es largo. Pero es importante que yo lo diga. El único Dios verdadero es el Dios judío, el Dios de Israel. Jehová de los ejércitos. Y yo creo que le voy a seguir con una segunda parte. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.